Agradecemos, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, tu cuidado, Señor. Agradecemos tus bondades. Gracias, Padre, por tus hijos, servidores de este día, Señor. Gracias, Padre amado, por el resto de tu iglesia que vienen hoy juntos. Te adoraremos, Señor amado, pues tú eres digno, Señor, de toda la alabanza, de toda gloria, de toda honra, Señor. Padre, damos gracias, amado Señor, por tu palabra revelada, Señor, porque podemos abrirla, Señor, estudiarla y creerla, Señor, porque nos permites, amado Dios, estar juntos aquí, Señor, y ser renovados, traer nuestras cargas, pedirte perdón, Señor, poniéndolas en la cruz. Señor, gracias porque aquellos que están en ti, todas las cosas viejas quedan atrás, Señor, y todas pueden comenzar a partir de hoy, Señor. Te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das día con día mientras vivimos, para poder renovar, Señor amado, nuestros votos hacia contigo, Señor, para poder, Dios amado, continuar en pos de ti, Señor, ocupados en la carrera que tenemos por delante, Señor, esperándote ansiosos, amado Rey, a tu venida, Señor. Padre, te pido por mis hermanos varones, te ruego para que nos continúes dando, Señor, sabiduría y gozo por guiar nuestras familias en pos de ti, que nos des paz en medio de las aflicciones que se presentan del mundo lleno de problemas en el que vivimos, Padre, y que sobre todas las cosas tú seas nuestra primera necesidad, Señor, para que de esa manera caminemos en paz, pues tú eres suficiente para cubrir, Señor, cualquier vacío, cualquier cosa que nos haga falta, Señor, pues contigo tenemos todo, Señor, y sin ti no tenemos nada, Señor. Padre, gracias por la vida de mis hermanas que se esfuerzan por día con día enseñar a sus hijos de ti, Señor, de tu nombre, guiarlos, amado Rey, a ti, Padre, hablarles de ti, ser ejemplo para ellos, Señor. Agradezco también por los pequeños que a pesar de ellos y a pesar del mundo que les seduce, se esfuerzan para conocerte, Señor, y para andar en pos de ti, Señor. Damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús para siempre, Señor. Te pedimos por los enfermos de la iglesia, te pedimos para que ellos en medio de la tormenta, de la enfermedad, del miedo, vean tu gloria y ahí se aferren a ti, Señor. Te pedimos por milagros de sanidad, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Te pedimos también por las necesidades económicas, Señor, de tu iglesia. Sabes que esta iglesia padece de eso, Señor. Te ruego porque aquellos que se esfuerzan por trabajar, Señor, por dar la gloria a cada paso que dan, Señor, a tu nombre, Señor, sean, Señor, subsanadas, Señor, sus dolencias, Padre, espirituales, y también, amado Rey, sean suplidas sus necesidades materiales, Padre bendito, Señor, pues sabes que en el corazón de ellos hay deseo, Padre amado, de colaborar a la obra, Señor, y de continuar, Dios, en paz, Padre, justo con lo necesario. Te rogamos, Padre, para que pronto se acabe la racha, Señor, difícil, y haya, Señor, por completo cubiertas, Señor, las necesidades primordiales, amado Señor, de sus hogares. Te ruego que no pierdan la calma, Señor, sino por el contrario, que se aferren a ti, esperando en tus tiempos, recordando que tú eres soberano. Gracias, Padre, por ser nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, en quien confiamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Proverbios, nos toca estudiar Proverbios capítulo 14, versículo 14, hermanos. Proverbios capítulo 14, versículo 14. Dice la Escritura: de sus caminos será hastiado el necio, es decir, el descarriado de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Otra vez lo leo: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Amén. El justo y el impío, hermanos, hemos estado estudiando aquí en Proverbios, aparecen en muchas ocasiones.
El justo y el impío son presentados siempre por la palabra de Dios, teniendo, curiosamente, algún tipo de relación con Dios. Tanto el justo como el impío se notan en la Escritura en varias ocasiones que tienen relación con Dios. El justo lo conocemos, hermanos, porque tiene inclinaciones hacia Dios y hacia su camino. El justo manifiesta arrepentimiento genuino y el justo desea ir en pos del Señor. Y por el contrario, el impío, hermanos, da la espalda a Dios y se aleja de Él. Y es lo que podemos ver en contraste de ellos, que uno sigue a Dios, el otro se aleja, mas sin embargo están relacionados con Dios. Están relacionados con Dios. El camino, hermanos, nuestro va a llevar a dos veredas. Una que es al camino de impiedad y la otra que es al camino de verdad. Y no hay un camino intermedio. O vas a virar a una dirección o vas a virar a otra dirección. No existe el camino intermedio, aunque es obviamente existente en la imaginación nuestra, pero no existe. Es como andar en la nada, hermanos. El descarriado es normalmente el que se vuelve atrás, es el que vuelve atrás, y como hijo rebelde, a quien su padre le parece repulsivo, es disciplinado constantemente, pero él vuelve atrás, no va por el camino del Señor en arrepentimiento. Y así este hombre siente repulsión por la mera noción de Dios, y como por instinto inmediatamente se aleja de Él. El necio, hermanos, recibe disciplina, el necio recibe consejo, el necio recibe los sermones dominicales en la iglesia, pero en lugar de ir hacia Dios arrepentido por su condición, siente repugnancia por Dios, siente repugnancia por la verdad, siente repugnancia por el compromiso y gira en camino opuesto y se va alejando de Dios. Sigue estando relacionado con Dios porque curiosamente el culpable de todo es Dios. Él culpa a Dios, culpa a los demás que están hablándole de Dios. Sucede aquí con nosotros, hermanos, en el contexto padre-hijo. Ocasionalmente un hijo va a ver a su padre, quien por lo general es un buen padre, como muy estricto. Lo va a ver como muy restrictivo. Lo va a ver como poco convencional y hasta francamente repulsivo. O sea, el hijo necio, rebelde, ve a su padre terrenal con un tanto de enemistad, porque lo siente un tanto estricto o restrictivo. No me deja hacer nada, me tiene muy restringido de hacer cosas, no me deja vivir, no me deja ser libre, no quiere que yo sea feliz. Y ese es el sentir, hermanos, de el hijo necio. No ver el cuidado del padre como algo positivo, sino ver el cuidado del padre como algo restrictivo y poco convencional, y hasta francamente al hijo necio, su padre que le cuida, le parece repulsivo. Y el ejemplo es necesario dar porque nosotros nos damos cuenta que la misma necedad que nosotros hubo o hay en ocasiones nos lleva también a estar en la misma postura hacia con Dios. Es que Dios es demasiado estricto, Dios pide demasiado, Dios quiere demasiado de mí, Dios me pide tanto, demanda tanto, es algo exagerado. En ocasiones los sermones pueden convertirse en algo que sea pesado. De hecho, existe la necedad en el predicador también, y en ocasiones somos tentados a cambiar la predicación porque vemos que es un poco duro para la gente y queremos mejor cambiar porque no vaya a ser repulsivo para ellos. Es la necedad que hay en el hombre, hermanos, cuando la disciplina del Padre es amorosa. Y podemos ver, hermanos, con los otros hermanos de este hijo necio, o con la familia o amigos, poniendo un ejemplo literal en nuestro contexto familiar, que mientras al hijo le parece un padre repulsivo, restrictivo, poco convencional, la familia que está alrededor de ellos o los miembros de su familia y amistades se quedan asombrados y le pueden preguntar:
¿Qué es lo que te parece o que has encontrado tan desagradable en tu padre? ¿Qué es lo que no te agrada de tu padre? ¿Por qué tu padre te ama? Tu padre está constantemente pensando en ti. ¿Por qué tú lo ves como alguien restrictivo y odioso y malo contigo? Obviamente el necio, su respuesta será: porque no me deja vivir mi vida, porque no me deja a mí gozar. Él ya vivió, yo no he vivido. Ese tipo de respuestas las escuchamos mucho en jóvenes o en niños rebeldes. Déjame vivir, es mi vida, déjame en paz. Ya quiero tener una mayoría de edad para hacer lo que yo quiera y esas cosas. Y de la misma manera, hermanos, mas sin embargo, sin una confesión, en los hijos de Dios rebeldes se manifiesta lo mismo. Hay personas que pueden acercarse con un rebelde y decirle o preguntarle: ¿por qué estás enojado con la disciplina? ¿Por qué estás enojado con la exhortación de Dios? ¿Por qué no te has añadido al servicio, al amor, a la generosidad? ¿Por qué? Y si hay, por gracia de Dios, un tanto de honestidad, que dirá: creo que es exagerado, yo pienso que han ido al extremo, yo creo que no es correcto, creo que siento de pronto que no acomodo, no encajo aquí. Y es tan buena, hermanos, la palabra de Dios, porque nos podemos identificar bien con el hijo obediente y también con el hijo necio, hermanos. Y sabes que el problema y la raíz del problema no se encuentra en la iglesia, no se encuentra en la familia, no se encuentra en los pastores, no se encuentra en el padre, sino se encuentra en el corazón. El problema se encuentra en el corazón. Decíamos tiempo atrás: si alguno entre la iglesia se va de la iglesia, hermanos, y no es por un motivo doctrinal, o no es por algún pecado que no sea corregido de la persona por la que ellos puedan salirse, si es por cualquier otra cosa que no sea por un problema que no manifiesta solución, el problema no es de la iglesia, el problema es el corazón de la persona que se va. De igual una familia, el hijo rebelde puede, o la hija, culpar al padre: el padre es muy duro, la disciplina mucho, la tiene muy recortada, no la deja salir, no lo dejan andar, no me deja tener amigos, no me dejan tener novio. Claro que no, por supuesto que no, y el problema de la persona no se va a solucionar. Él pensará que yéndose de su casa o yéndose de la iglesia, el problema se soluciona. No, y es un problema que sigue acarreándose. Probablemente el problema se desvanece un poco, hermanos, porque en el lugar a donde vaya, a lo mejor no va a haber estas restricciones o esta corrección, y él va a decir: lo sabía, el problema no estaba en mí, el problema estaba ahí, pero tarde o temprano pagará las consecuencias. Puede ser, pero algún día se pagarán las consecuencias. Entonces, aplicando esto al texto, hermanos, que estamos viendo, podemos ver que tenemos un Dios bastante bueno. Un Dios bastante bueno. Que alguien pueda encontrar a Dios, hermanos, repulsivo e indeseable, nos da mucho que pensar de la persona. O sea, una persona que ve a Dios como repulsivo, como indeseable, como muy estricto, como poco amoroso, como alguien que nos limita, es una persona que da mucho a nuestra imaginación. Porque siendo honestos, todo lo que nosotros hemos sembrado es lo que cosechamos. Y en gran manera podemos escuchar una voz retumbando en nuestro oído de Dios diciéndonos: no hagas esto. Tiempo atrás lo hicimos y cosechamos. No vayas por ahí, fuimos y cosechamos. No hables esto, hablamos y cosechamos. O haz esto, no lo hicimos y cosechamos. Entonces el problema no es del papá de familia, el problema no es de la mamá, el problema no es de Dios, el problema no es con los pastores de la iglesia, hermanos, el problema está en el corazón. Hablando en un contexto sano, en un contexto de que los hombres que están a cargo de la exhortación o la corrección o del mismo Dios, estamos hablando de gente que teme a Dios o de un Dios perfecto, de un Dios bueno, hermanos. Si algún hombre le da la espalda al Dios vivo y se aleja de Él, hermanos, tenemos que concluir
que el corazón de ese hombre tiene un defecto muy grave. Cuando hablábamos de la disciplina el viernes pasado de la iglesia, que precisamente tratábamos con el problema del no disciplinar, o de la iglesia cuando alguien es disciplinado y alguien se va, que algún grupo de personas quiere proteger a la persona que está en disciplina y lo hace con amor, pero decíamos que ese amor es muy parecido al amor de Pedro cuando le dijo a Jesús que no fuera a morir. La voluntad de Dios era que Jesús muriera y la voluntad de Pedro amorosa era que no muriera. Y Pedro pudo haber dicho: ¿cómo es posible que la voluntad del Padre sea que tú mueras? Y sucede igual con nosotros. ¿Cómo es posible que la voluntad de Dios sea disciplinar a este hermano o esta hermana y aún sacarlo de la iglesia? ¿Cómo es posible que la voluntad del Padre, buen Padre, sea corregir con una varita en las pompis al hijo? Es lo que el mundo piensa. De hecho, hay cárcel o una buena multa para aquellos papás que golpean a sus hijos. Obviamente nosotros, de hecho, decir golpear está mal el término, sino es corregir cuando sea necesario, pegar en el lugar más carnoso que tenga el cuerpo y ahí dar uno bueno para que duele y se sepa. Mucha gente humanista dirá: ¿pero cómo? Eso no es posible. ¿O cómo Dios permitirá que esta persona esté padeciendo algo, hermanos? Enfermedad, hambre o cualquier otra cosa. ¿Cómo es posible que Dios? Y podríamos entrar en el papel del necio, viendo a Dios como malo, como repulsivo o negligente, no rescatando a sus hijos. Y no, hermanos, en resumen, por eso he dicho muchas veces, en ocasiones no es necesario que vengas y confieses tus pecados con los pastores. No digo confesión para perdón, obviamente, sino hablar. ¿Por qué no es necesario? Porque la misma actitud del hombre o de la mujer da testimonio que hay en su corazón. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que encuentra a Dios repulsivo o indeseable, obviamente nos da mucho que pensar, pero podríamos llegar a una conclusión: el corazón de ese hombre o el corazón de esa mujer tiene un defecto grave. Porque el problema no está ni en papá, ni en mamá, ni en un hermano mayor que exhorte o menor, ni en el pastor, ni en los hermanos que tengan amor y corrijan, mucho menos en Dios. El problema está en el corazón del hombre. Pero aún sabemos que por gracia de Dios para eso hay solución. Por eso, hermanos, el salmista declara acerca de los piadosos y dice el Salmo 44:18, si quieres ir a leerlo: no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Salmo 44:18. Salmo 44:18. ¿Saben que este salmo es una luz hermosa? Porque uno de los problemas del necio o del descarriado es que en su misma necedad, hermanos, dije el Salmo 44:18, en su misma necedad, cuando tú te acerques a él y le preguntas: oye, estás alejándote, estás siendo necio, él va a decir: no, yo amo a Dios, yo oro a Dios, yo leo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero en el contexto que Dios dice que el hijo debe de andar, no anda. Por ejemplo, yo me encuentro con personas que no tienen comunión con la iglesia jamás, nunca, y aún faltan domingos como si nada sucediera, como si fuera algo normal. Ok, le preguntas: hermano, hermana, ¿estás alejándote del Señor? ¿Estás caminando mal? ¿Estás yendo chueco por una vereda distinta? No, yo oro, yo esto, de hecho yo sí falté, pero es que yo tengo un pretexto. Yo hice porque no pude hacer esto, o porque se presentó esto. Siempre va a tratar de encontrar autojustificación. Tú en automático puedes decir: necio. Y orar y exhortar y decirle con todo amor, hablando de la predicación del viernes, de la disciplina o de la corrección del hermano que amo: hermano, hermana, hijo, hija, te amo mucho y tú estás en pecado, estás siendo necio, estás siendo una oveja descarriada, y lo peor, que estás en una condición muy grave porque tú estás negando tu necedad, justificándote con otras muchas cosas.
Y el salmista dice, ¿quién es un piadoso? No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Y obviamente el salmista está hablando en un contexto de peligro o de dolor. Pero el salmista dice, ni en el peligro, ni en el dolor, o en esta situación, nos hemos vuelto atrás en nuestro corazón. Ni en mi pobreza, ni en mi necesidad, ni en mi enfermedad, ni en la guerra, ni en mi tormenta, yo estoy yendo atrás. Sino por el contrario, no nos hemos apartado de tus caminos. Nuestros pasos van ahí. Nuestros pasos van ahí. Estoy mal, estoy sufriendo, estoy batallando, pero mis pasos van en pos de ti, Señor. Y esa es la bendición de escuchar predicaciones que incluyan el sufrimiento presente. Porque si en la iglesia dejamos de hablar del sufrimiento presente, hermanos, cuando las cosas se ponen turbias, de inmediato damos vuelta atrás. Y en lugar de ir en pos de Dios como nuestra única salvación y auxilio, nos vamos en pos de nuestros pensamientos y tomamos rutas de escape que llevan a muerte. Este proverbio, hermanos, declara la consecuencia que vendrá sobre el hombre que se aparta de Dios, buscando un camino mejor, buscando una solución, o los hijos necios, rebeldes, buscando libertad, buscando hacer lo suyo, buscando tener su vida en sus manos, terminan mal. Eso sucede, ha sucedido, hermanos, aún en iglesias negligentes que no se atreven a exhortar en cuanto a esto. Pues vemos las consecuencias en chicas embarazadas muy jóvenes, o enfermedades en jóvenes por contacto sexual y esas cosas. Vemos vidas deshechas, obviamente vemos hijos indeseados y terminamos viendo abortos y ese tipo de cosas. Digo, en familias, en iglesias que no exhortan, o en hogares que permiten que sus hijos tengan una comunión con el mundo sin ningún problema. Y este proverbio, hermanos, es tan hermoso porque podríamos parafrasearlo en un contexto general. Si ustedes son necios por naturaleza, si sus hijos son rebeldes por naturaleza, si ustedes, hijos, hombres, son rebeldes y pecaminosos, se apartan del camino, están muertos. Se apartan del camino, están muertos. Muertos. Entonces, el trabajo nuestro no es permanecer en el mismo camino en el que estábamos, sino es salir de los caminos que venimos para entrar al camino de verdad y permanecer ahí, sea lo que sea. Pobreza, enfermedad, muerte, lo que sea. Continuar, aferrarme a la iglesia de Cristo, aferrarme a amarla, protegerla, cuidarla, continuar con mis hermanos hasta el final. De eso se trata el caminar en Cristo, hermanos. De la perseverancia que Dios permite. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, dice el salmista. Y este proverbio, hermanos, habla de la consecuencia. De sus caminos será hastiado el necio. Pero no dice, es probable que el necio después quede hastiado. No, dice, de sus caminos será hastiado el necio, el descarriado de corazón. El descarriado de corazón. Y, hermanos, el ser hastiado de sus propios caminos, esa no es una expectativa agradable para nadie. Y tenemos que creer en la palabra, y si la palabra lo dice es porque va a suceder. Cuando un hombre se aparta de los caminos de Dios y se vuelve a los suyos, comienza a sembrar semillas. Y si estás aparte del camino de Dios, tus semillas no son semillas buenas, aunque parezcan buenas, no son semillas buenas. Y si te fijas en los paquetes de semillas que estás sembrando, notarás que dicen, por ejemplo, hay algunos paquetes de semillas que vienen con un tipo abono de excremento de cucaracha. Y sería muy bueno hoy poner este ejemplo. El camino del necio, los caminos del necio será sembrado con semillas que contienen excremento de cucaracha. Y efectivamente, cuando llegue el tiempo de la cosecha, hay una abundante producción que contiene abundante también excremento de cucaracha, asqueroso y apestoso.
Aquellos que viven sus vidas para sí mismos, hermanos, trabajando diligentemente para satisfacer su carne pecaminosa, aun que la carne pecaminosa no está en un contexto sucio y deplorable, sino simplemente en su camino limpio, pero no el camino de Dios. Es un camino que terminará en agonía y van a cosechar muerte y corrupción. Pero por gracia de Dios, aquellos que siembran para el Espíritu van a disfrutar de una cosecha de vida eterna, hermanos. Y aquellos que cosechan vida eterna son aquellos que sembraron con lágrimas, aquellos que sembraron con mucho trabajo, hermanos, aquellos que sembraron y que caminaron en ese camino rudo y áspero y tormentoso, pero que siguieron ahí, que no renunciaron, que no se echaron para atrás, sino por el contrario continuaron en pos del Señor, del camino, del mismo camino, hermanos. Por un tiempo es necesario pasar difícil, pero tú como hijo obediente verás la consecuencia favorable. Y es como muchos de nosotros que tuvimos padres que nos corrigieron fuertemente, que fueron muy duros en su disciplina. Yo tuve uno de esos, bendito Dios. Aunque no era cristiano, él moralmente trató de encaminarnos por el bien, por lo mejor que se podía, hermanos, que obviamente sin Cristo es nada, pero moralmente hablando. Y hubo una corrección continua que yo de niño me enojaba. Y de hecho llegué a pensar que no me amaba, pero permanecía. Y después de un tiempo dije, oh Señor, gracias por mi padre. Porque no siendo cristiano, si aparte con un padre que no hubiera corregido, ya sé en dónde hubiera estado. Si así fui a donde fui a parar, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera tenido un padre así? Y de la misma manera, hermanos, Dios va a tratar con nosotros de muchas formas. Dios es soberano, va a permitir en nosotros situaciones difíciles, pobreza, enfermedades, cosas que se atraviesen inesperadas, pero Él quiere que permanezcamos en el camino. Esa es una manera de disciplinarnos, es una manera de corregirnos y de amarnos también, porque Dios es a quien ama disciplina, hermanos. Amén. Leamos Gálatas capítulo 6, versículo 8. Si alguien quiere leerlo, póngase en pie con voz fuerte, léalo. Adelante, quien pueda. Fuerte, Gálatas capítulo 6, versículo 8. El que siembre para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Amén. Lo importante aquí es identificar qué es carne, porque a veces, insisto, el mismo necio piensa que carne es únicamente lo que es visiblemente pecaminoso, ¿no? Carne es simplemente hacer las cosas que Dios dice que no hagas o no hacer lo que Dios dice que hagas. Hay unas preguntas para que mediten. ¿Alguna vez te has visto tentado a lanzarte a vivir por tu cuenta? ¿A confiadamente vivir la vida a tu manera, satisfaciendo tu carne, ignorando los reclamos de Dios sobre tu vida? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Cuáles son los atractivos de vivir la vida de esta manera? ¿Qué pasa al final de una vida así? O los que lo hemos hecho, ¿qué hemos cosechado después de hacer las cosas como bien nos plazca? ¿Qué tipo de humor usamos en nuestra familia? ¿Nos mofamos acaso del pecado, hermanos? ¿Lo tomamos a la ligera? ¿Hacemos bromas, nos reímos de los homosexuales, de esto o aquello, como si no fuera una consecuencia? Cuando nos reímos como familia, ¿nos olvidamos de la triste realidad del pecado, del dolor y de la muerte a nuestro alrededor? ¿Es nuestro humor esperanzador, y confiado en la resurrección del Señor Jesucristo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, tu bondad, tu cuidado, tu exhortación, Señor, clara en tu palabra. Señor, si nosotros hemos sido necios hasta hoy venimos y depositamos nuestras cargas en la cruz, rogándote nos ayudes a permanecer en el camino, Señor. Rogándote nos ayudes a continuar en pos de ti, sea lo que sea, pase lo que pase, Señor, exaltándote sobre todo. Hoy reconocemos que la necesidad no es esto o aquello. La necesidad eres tú.
porque tú proveerás lo necesario, Señor. Y sin ti no habrá nada, Señor, aunque lo tengamos todo. Gracias te damos, Padre amado, por aquellos que son usados para nuestro bien, pero también te damos gracias por aquellos que se han levantado en contra nuestra, porque a fin de cuentas será para nuestro bien. Te pedimos por ellos, por sus mentes, por sus lenguas, por sus corazones, Señor. Te rogamos, Padre amado, Señor, para que tú trates con ellos y les lleves al arrepentimiento, de la misma manera que con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu Escritura que nos guía, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, Señor, en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados, perfectos, Señor, para toda buena obra. Damos gracias a ti por esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Dios se pase con ustedes, hermanos.